comunidad, y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Hermanos, buenos días con todos. Estos días han sido muy especiales para el mundo. Tenemos un evento deportivo que llama la atención a la mayoría de las naciones. Un evento deportivo que manifiesta la oscuridad del mundo. Casi la mayoría de las personas lo hemos visto. Alguien me compartía que el gran promotor, impulsador de estos eventos malhadados, tratando de deshonrar el nombre de nuestro Salvador, ha dicho que ha recibido una orden de Satanás para hacer lo que ha hecho. Ese es el mundo, así está el mundo. El Señor nos dice esta mañana: bienaventurados los que creen sin haber visto. No hemos visto como los apóstoles que caminaron de la mano del Señor, pero estamos hoy aquí congregados solamente por la gracia y la voluntad y la misericordia de nuestro Salvador. Eso nos debe traer gozo esta mañana, saber que mientras el mundo está preocupado de algunas precias de oro y vanaglorias mundanas, nosotros hoy nos congregamos para buscar a nuestro Salvador. Por eso les animo a que nos saludemos unos con otros en alegría, porque estamos reunidos la familia de la fe. Saludémonos. Una vez más, seamos bienvenidos a la casa del Señor. Dispongamos nuestros corazones para alabar a nuestro Dios y recordemos su palabra en el Salmo 67, versículos 1 al 4, cuando nos dice:
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Dispongamos nuestro corazón para alabar a nuestro Salvador. Alabemos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Estoy, ¿verdad? Sí. Muy buenos días, que el Señor les guarde. ¿Qué tal de gripes? Más o menos. Medio común, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios aquí estamos. El Señor nos sostiene, el Señor nos levanta, el Señor nos guarda y poco a poco vamos saliendo de estos momentos que también son parte de la vida.
Cuando el Señor nos dice que el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad, seguramente, entre otras cosas, nos quería recordar también que la enfermedad es parte de eso, ¿verdad? Y que sin importar cuál sea la dolencia o la situación que atravesemos, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos vulnerables, es justamente cuando Dios perfecciona su poder en nosotros. Porque recordamos que dependemos totalmente de Él. Y digo recordamos porque eso jamás cambia. Aun cuando estamos sanos, seguimos dependiendo de Él. Se nos olvida, pero el Señor nos lo recuerda incluso de esas formas. Vamos a orar para pedir que Él nos bendiga en esta mañana. Padre amado, gracias por la bendición de estar juntos una vez más. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel con nosotros y nos has dado de tu Espíritu Santo para que podamos entender, reflexionar, vivir y practicar, Señor, tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que está aquí, por cada uno de los hermanos que no ha podido venir, Señor mío, el día de hoy. Sabemos que es una temporada en donde la gente entra y sale mucho por las vacaciones, y te damos gracias también por esos tiempos de refresco, de renuevo para las familias. Te pedimos por favor que en poco tiempo nos reúnas nuevamente a todos acá para poder glorificarte juntos. Gracias, Padre amado, por el tiempo que nos regalas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Ok, entonces vamos a abrir por favor nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Les invito a que abramos el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículos del 1 al 16, si son tan gentiles. Sí, Efesios 4 del 1 al 16, y conforme lo encuentren les invito a que por favor nos pongamos de pie y vamos a dar lectura a la porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana. ¿Sí? ¿Todos tenemos Biblias? ¿Sí? Si a alguien le hace falta, por favor nos indica y encantadísimo le compartimos uno. Ok, vamos a dar lectura. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Tomen asiento, por favor. Ok, como siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y a la vez una responsabilidad. Quisiera empezar el mensaje del día de hoy haciéndoles una pregunta que me gustaría que respondan con sinceridad. Amada congregación, en esta mañana, ¿estamos unidos o estamos juntos? ¿Estamos juntos o unidos? Juntos, unidos, unos me dicen una cosa, otros otra. Ok, permítame hacer una corta reflexión para que podamos meditar nuevamente en la respuesta que vamos a dar a esta pregunta. En medio del ambiente olímpico, del que ya Eduardo nos hacía alguna referencia, que ha tenido cosas buenas, malas y de las otras, es muy común que ustedes vean imágenes de estadios llenos, de calles llenas, de mucha gente alrededor de las diferentes competencias que hay, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno según su gusto, su presupuesto y demás, estaban ahí. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad alguna vez en su vida de participar de un evento de esa magnitud,
de manera presencial, pero si no, seguramente si ha estado usted alguna vez en el estadio o en un concierto, en un coliseo, regularmente en estos lugares donde hay aglomeraciones de gente, ¿verdad? Yo creo que todos alguna vez en la vida o varias hemos estado ahí. Ok, quiero que reflexionen lo siguiente: fuera o aparte de las personas que a usted le acompañaron en ese día, quíteles de la ecuación. Imagínese al resto de gente que está ahí, tal vez alguna cara se le viene a la mente. ¿Usted sabía el nombre de esa persona? ¿Usted sabe qué edad tiene, en qué trabaja, a qué se dedica, cómo está constituida su familia, sus aspiraciones, sus pensamientos, sus anhelos? ¿Algo? No, seguramente no. Son perfectos desconocidos, que así como entraron con usted por una puerta, cuando se acabó el espectáculo, salieron por ahí mismo. ¿Sí? Ni más ni menos. ¿Por qué sucede esto? Porque en esa ocasión ustedes no estaban unidos con ellos, estaban junto a ellos, que no es lo mismo. ¿Sí? Estas palabras, aunque pueden presentarse en algún momento como sinónimas una de las otras, cuando nosotros profundizamos un poco en el concepto, especialmente en el bíblico, nos vamos a dar cuenta de que no significan lo mismo, de que no son iguales. La unidad es una característica de los grupos humanos que no solo están en un mismo lugar, sino que además comparten vínculos, objetivos y lineamientos comunes. En su esencia, nuestro Padre Celestial nos plantea un ejemplo sencillo de la diferencia entre juntos y unidos. Si me voy al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense ustedes en un detalle importante. Para lo que es el matrimonio, esta institución tan prioritaria dentro del plan de Dios, Él no nos dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. ¿Sí? No nos habla de eso, nos habla de que se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es claro, entonces, que en términos bíblicos, la unidad es algo más íntimo, más cercano que el tema simplemente de encontrarnos con alguien y compartir un asiento. He buscado una definición, varias en realidad, y encontré una definición bíblica que me gustó mucho en el internet. Vivir en unidad es perseverar, como nos dice en Hechos 2:42, para refrescar la memoria, decía la palabra en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, o sea, en todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esa idea clara, es perseverar en el acto de tener comunión unos con otros y partir el pan juntos. Esto nos da la idea de cómo es vivir en unidad. Una devoción mutua a edificar la comunidad, compartir los alimentos y orar juntos. ¿Sí? Es decir, necesidades físicas, espirituales y emocionales nos unen y entonces caminamos de una manera monolítica. Pablo dedicó aproximadamente 2 años a establecer la iglesia de Éfeso, que es la carta que estamos leyendo ahora, predicando y enseñando entre 6 y 7 días a la semana, alrededor de 8 horas diarias. Él entendía la importancia de hacer discípulos y esto es algo que solamente se podía lograr si le dedicaba tiempo a la gente, si estaba unido con ellos, no solamente junto a ellos. El fruto de esto se ve sin duda en los célebres líderes que pasaron por la iglesia de Éfeso, como por ejemplo Timoteo, que fue anciano de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Pablo consideraba a Timoteo su hijo espiritual, como ustedes lo saben, y además tenía tanta importancia que fue receptor de 2 de sus epístolas, de 2 de sus cartas, pieza clave sin duda en el ministerio misionero de Pablo. Él, como misionero, como apóstol, como enviado del Señor, no caminó solo. Y también nos invita a nosotros a que tampoco lo hagamos solos, sino que lo hagamos en unidad con otros hermanos para cumplir el propósito para el cual nos ha llamado. Ahora, vamos a ponernos en antecedente corto también. Recuerden ustedes que la carta a los Efesios, la carta a Éfeso, es una de las 4 cartas de la cárcel, ¿verdad? Pablo la escribe desde Roma preso, ¿sí? Como también la de Filipenses que vimos hace algunas semanas y terminamos de estudiar. ¿Qué es interesante de esto? Que si bien Pablo estaba preso, cuando ustedes leen las cartas, se dan cuenta de que hay un perfume de amor, hay un aroma a comunión, a comunidad. O sea, uno si lee esto, si no supiera la historia con respecto a que está preso, no se imaginaría que realmente lo está. Es llamativo entonces que Pablo no hace gala de su condición para limitar el ministerio, como muchas veces a nosotros sí nos pasa, ¿verdad? Entonces llega el hermano a la iglesia
y se sienta triste, cabizbajo, meditabundo y patidifuso, como la canción, ¿verdad? ¿Sí? Y está pensando en las cosas y uno no sabe qué pasa. No, es que no quiero servir porque es que estoy triste, es que estoy preocupado. Y yo les pregunto, ¿algunos de ustedes no está preocupado por algo ahora? O sea, yo la verdad, desde que me acuerdo, vivo preocupado por algo, ¿sí? Es que la crisis, ¿no es cierto? El Ecuador ha vivido en crisis igual desde que tengo uso de razón y seguramente mucho tiempo atrás igual. Mi condición, mi situación, que puede ser mucha, diversa y de todo, no es un obstáculo para que yo alabe a Dios. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios es lo que dicta mi comportamiento. No mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con los hermanos, los amigos o con quien sea. No, es mi relación con Dios la que determina esto. Por lo tanto, sin importar cuál sea mi circunstancia, debo caminar con Él y buscar de Él. Pablo lo deja muy claro. Preso en una situación complicada, él seguía cumpliendo con su ministerio. Jamás dejó que la situación se interponga entre lo que Dios le había enviado a hacer y la obra como tal. Esta cariñosa exhortación que Pablo hace en este capítulo 4, los primeros 16 versículos de la carta a los Efesios, yo la he dividido en 3 partes, en 3 preguntas que nos van a ayudar a entender la unidad de una manera más completa. La primera pregunta será a responder: ¿en torno a qué debemos de estar unidos? ¿Sí? La primera pregunta que tenemos que hacernos. La segunda, ¿cómo nos unimos? Y la tercera, ¿qué logramos con la unidad? Porque al final del día, Dios no nos pide hacer las cosas porque sí. Todo tiene una razón de ser. Vamos a aprender juntos algo de este tema. Vamos a responder la primera pregunta. ¿En torno a qué debemos de estar unidos? Versículos del 1 al 6 de la carta a los Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es imposible construir, hermanos, una unidad en algún grupo humano si no es claro qué es lo que nos une. En la Iglesia del Señor, este punto es tan importante que Pablo lo deja plasmado en su carta. Caminar, dice él, dignamente en la vocación con la que fuimos llamados. La cálida invitación de Pablo nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es esa vocación? ¿A qué se refiere con esto? Podemos apoyarnos entonces en otra porción bíblica de las mismas cartas paulinas. Les invito a que por favor abramos la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10, para poder comprender de qué se trata esta vocación. Versículo 10 de la carta a los Colosenses, capítulo 1. Para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso está mejor. ¿Sí? Ahora sí entiendo hacia dónde apunta este tema de esta invitación, de esta vocación. El enfoque de lectura correcto no es hacer todo esto para que Dios nos ame. Yo no estoy aquí para cumplir esto para que Dios me ame. Yo no estoy intercambiando esto por amor de Dios. Por el contrario, yo hago esto porque Dios me amó a mí primero. ¿Sí? Es la consecuencia de eso. Como Él me ama, entonces yo voy acá y digo, muy bien, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que agradarle en todo, tengo que llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Él. ¿Sí? Esa es la vocación a lo que fuimos llamados. Agradarle entonces, llevar fruto y crecer, es el camino que todo creyente debe transitar en una relación sana con Dios. Y por ende, es algo que ustedes y yo tenemos que anhelar todo el tiempo. Yo no puedo anhelar algo distinto, ¿sí? Porque es muy común pensar, ¿y usted qué anhela? Yo anhelo una casa, un carro y un perro. ¿Sí? Eso es el estándar general del mundo. Pero nosotros no estamos aquí para anhelar las cosas del mundo, sino para anhelarle a Dios. Y Él se va a ocupar de mis necesidades. Su promesa es lo que nos ha llamado a hacer. En este caso, como ustedes ven acá, la palabra de Dios es muy clara en base o con base a qué tenemos que caminar y qué es lo que estamos buscando o debemos buscar del Señor. Debemos y tenemos un llamado claro a reemplazar las cosas vanas por las que a veces oramos por aquellas que son verdaderamente importantes. ¿Sí? Porque realmente si ustedes se ponen a ver, la oración de la gente por lo general es muy vana. Siempre pido lo que yo creo, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que a mí me parece. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes creen que saben lo que realmente es bueno para ustedes? Déjeme responderle a mí esa pregunta. Yo les respondo para que ustedes sepan. Yo no sé lo que es bueno para mí. Yo no tengo ni idea de lo que es bueno para mí. Todas las veces que he creído que una decisión que estoy tomando es correcta porque es lo mejor para mí, me ha ido mal.
Por lo tanto, debo aprender, debo comprender y debo practicar de una manera real que la voluntad de Dios en mi vida es la que tiene que primar. Por lo tanto, debo poner acá delante de ustedes y mis hermanos, como no sé lo que tengo que hacer, debo poner a los pies de Cristo esto por delante y pedir que Él me guíe. Y esto que les comparto a ustedes es algo que les invito a que ustedes también hagan todos los días de su vida. Incluso antes del reto, el reto que empiezan a orar. Señor, empiezo esta oración pidiéndote que seas tú quien me guíe para orar bien. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles que no reciben porque no piden bien? ¿Sí? Y no se trataba de que hablen bonito, sino de que no sabemos qué pedir. Incluso el Señor Jesucristo, antes de ser entregado, le dijo al Padre: Padre, si puedes aparte de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Porque, hermanos, grábelo esto, anótelo y escríbalo, recuérdelo. El Señor sí sabe lo que es mejor para nosotros. Y no hay nadie mejor que Él para saber qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Ahora bien, versículos 2 y 3. Con toda humildad, dice en la carta de los Efesios capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En este caso, Pablo no nos habla del orgullo como algo a evitar, sino que nos propone la humildad como una esencia o la forma de vivir. ¿Sí? No nos dice no sean orgullosos, sino que nos dice sean humildes, ¿sí? De una manera más directa. Y por otro lado, la mansedumbre se puede definir como la virtud que modera la ira, es decir, vivir en paz. Yo he escuchado muchas veces la palabra mansedumbre, he leído diferentes cosas sobre eso, pero me parece que esta definición es muy interesante. Modera la ira. Es un llamado a ver a los demás como prioridad, de manera que cualquier conflicto pueda ser resuelto en paz, con mansedumbre. Esto no quiere decir que no haya cosas que a usted y a mí nos puedan enojar en algún momento. Claro, pero por supuesto que sí. Pero una cosa es que yo me enoje y otra es que yo peque. Airaos, pero no pequéis, y que no caiga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo elijo, si yo enfrento el enojo con ira o si yo enfrento el enojo con mansedumbre. La mansedumbre es la impronta del Hijo de Dios, porque le enseña a manejar las cosas y los conflictos de una manera distinta. Y entonces no voy a pensar en cómo vengarme de las personas, sino que pensaré en cómo bendecir a las personas a pesar de lo que haya sucedido, que puede ser de diferente índole. El versículo 3 nos habla de ser diligentes en mantener y cuidar la unidad, no humana, sino la del Espíritu, porque este Espíritu con mayúscula, si ustedes ven en sus Biblias, en el vínculo de la paz. Esto significa, cuando hablamos de en mayúscula, que es un nombre propio y se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí? Es justamente ahí en donde descansa esta unidad. Versículos 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual sobre todo y por todos y en todos. Él es sobre todo, ¿verdad? Para aclarar esta porción, o más bien resumirla, quisiera plantear un esquema de unidad. ¿En qué? Un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, que es del Espíritu Santo, un Señor, que es Cristo, una fe, que es la que tenemos en Él y en nadie más, y un Dios trino al que nos debemos. Si usted quiere caer en la definición y el resumen de la unidad, grabe y anote esto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Hacia allá apunta absolutamente todo. No es un Dios ecuménico, no es un Dios negociable, no estamos aquí para transar con la fe. Dios es Dios, el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y el Espíritu para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Punto. Nada más. Absolutamente nada más. Todo lo demás es corolario, todo lo demás es adorno o todo lo demás es mentira. La fe se resume en esto y la unidad se resume en esto como eje. Podríamos entonces decir que estamos unidos como iglesia en torno a un solo Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, profesando una sola fe en aquel que nos amó primero y nos dio ejemplo de humildad, mansedumbre y paz. ¿Acaso no resume esto de manera poderosa la razón de la unidad a la que estamos llamados? Es práctico, es sencillo. Unidos en torno a lo que creemos, es decir, unidos en torno a la sana doctrina.
Sí, hermanos, hay púlpitos desde donde se predica que la doctrina debería ser extirpada de las iglesias. Si no tenemos doctrina, ¿en qué creemos? ¿Sobre qué predicamos? La doctrina es la esencia de lo que creemos como iglesia. Cuando nosotros venimos acá y decimos que Cristo es del Señor, estamos hablando de doctrina. Así de sencillo. Por lo tanto, es imposible sacarla de nuestra ecuación. Y cuidado con aquellos que nos plantean ese tipo de ideas, porque lo que están buscando es torcer nuestra fe para un camino que no es el del Señor. Y recuerden ustedes que el camino a la perdición es una vía de 8 carriles, iluminada y con todo tipo de seguridades, mientras que el camino de la verdad y la fe es un camino angosto y difícil. Pero el Señor no nos ha mandado a caminar con comodidad, sino con verdad. Y entonces, versículos del 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual nos dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino también que descendió primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta porción de aquí nos va a llevar a responder la segunda pregunta: ¿cómo nos unimos? ¿Cómo instrumentamos? Ahora que ya sabemos en torno a qué hay que unirse, la pregunta es cómo lo logramos. ¿Sí? Lo lindo de la palabra de Dios es que no deja nada a la imaginación. Todo lo que nosotros tenemos que saber sobre la obra está escrito en la Biblia. No hay nada que Dios haya querido revelarnos que no esté aquí. ¿Por qué le recalco esto? Uno de los principios de la Reforma es sola escritura. De aquí, Génesis 1 hasta Apocalipsis 20 y pico. Punto. Se acabó la revelación. No hay nada más, no hay adiciones, no hay cuentos, no hay nada de esas cosas. Les digo esto también porque hay púlpitos en donde se predica que la revelación de Dios todavía llega a ciertos ungidos, que son pocos y que reciben estas cosas porque Dios les sigue hablando mientras que al resto de gente no. Y entonces el Señor para ellos se contradice cuando la palabra nos menciona que no se puede añadir nada a este libro de la ley, so pena de ser borrado su nombre del libro de la vida, dice, ¿verdad? Pero no, para estas personas se puede seguir revelando cosas y se debe seguir añadiendo palabras. Eso no es cierto. No hay pensamiento, no hay sueño, no hay visión, no hay tradición que se pueda o se deba añadir a la palabra de Dios. Absolutamente nada. Tengamos cuidado con esos juegos peligrosos. Entonces, ¿qué sí nos dice la palabra que debemos unir? Cada uno de nosotros es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y lo sabemos, ¿no es cierto? Si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, 27, vamos a encontrar esta porción. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, en individual. Cada uno de nosotros es una partecita. A esta porción, desde el versículo 28 en adelante, le sigue la lista de los dones espirituales, que a todos nos encanta, ¿verdad? Porque nos encanta recibir. Entonces cuando hablamos de dones, vamos a 1 Corintios 12 y lo leemos desde el 28 en adelante. O venimos a la carta a los Efesios capítulo 4 y hacemos lo mismo. O nos vamos a Romanos 12 y leemos otros cuantos más. ¿Sí? Ahí está construida la lista de los dones espirituales. Lindo, a mí me parece espectacular. En la medida en la que yo entiendo que los dones son primero un regalo, número 2, que son para edificación de la iglesia, y número 3, que el Espíritu Santo los da como Él quiere. ¿Sí? Dicho de otra forma, yo no voy al bar de los dones espirituales a reclamar dones, ¿no? A ver, Señor, a mí dame este y quítame el de más allá y ponme el que tiene el hermano. No hay tal cosa. Es el Espíritu Santo el que determina qué es lo que usted tiene que recibir de acuerdo a lo que Él le va a pedir a usted que haga. Así de sencillo. El sacrificio de Cristo en lo alto de la cruz, como se menciona en el versículo 8, trajo consigo salvación y a la vez responsabilidades de servicio en amor para todos los que formamos este lindo o precioso cuerpo. Ejercer los dones, hermanos, es un privilegio y una responsabilidad que asumimos por amor de aquel que nos llamó, murió por nosotros y nos ha perdonado. Podemos concluir entonces que la forma de construir descansa en el ejercicio de los roles que Dios nos ha dado como dones y talentos para
para que podamos cumplir y que podamos ejecutar de una manera plena. Aquí quiero detenerme un ratito. No es una prédica de dones espirituales, porque si hablamos de dones, pues podríamos tener unas 12 prédicas más, cada una de un don específico. Pero sí que tenemos que entender cómo Dios ha dado eso y cómo ha utilizado esos dones para edificación de la iglesia. Los dones no son para mi consumo personal. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios y que he recibido dones y me los guardo y me los reservo para mí. Cada cosa que el Señor le ha dado a usted, hermano y hermana presente, viene con una notita de responsabilidad. El Señor nos entrega, pero es nuestra responsabilidad, es nuestro deber el saber qué hacemos con esas cosas, qué hacemos con esos dones, qué hacemos con esos talentos. Recuerde usted que al que más se le da, más se le va a demandar. La parábola de los talentos es un ejemplo claro de lo que significa la manifestación y el ejercicio de los dones de una manera responsable. ¿Cuál de los 3 siervos quiere ser usted? La pregunta de todo esto. Llegado el momento, usted y yo vamos a tener que responder ante el tribunal del Señor por eso. Y algunas personas a veces dicen, bueno, cuando llegue el momento me preocuparé. ¿Usted sabe si ese momento no es ahorita? ¿O después de 1 hora? ¿O en 1 semana? ¿Qué está esperando usted para ejercer los dones que el Señor le ha dado? Porque usted los tiene, todos los creyentes los tenemos, es parte del paquete. Y entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor si Él me pide hoy cuentas? Y llego delante de Él y le digo, a ver, Señor, aquí estoy. Y Él me dice, mira, te di esto, esto y esto. ¿Qué hiciste? Ah, no, Señor, es que yo estaba esperando a que llegue mi oportunidad o a que llegue el momento. Estaba esperando a que los otros terminen para hacerlo yo. No sé, la excusa que usted quiera. Déjeme adelantarle que no importa cuán ingenioso usted considere que es su excusa, ante el tribunal de Dios no sirve para nada. No hay excusas delante de Dios. Llegado el momento, usted y yo tenemos que comparecer y responderle a Él por lo que Él nos dio. Así de fácil. Muchas veces nos referíamos a esta porción bíblica pensando en este templo, ¿verdad? Decíamos, Señor, ¿qué nos vas a decir con respecto a esto? Sí, que también es verdad. Pero antes del templo estamos nosotros, los dones y talentos que tenemos, primerito. Después nos preocupamos de las otras cosas. La mayordomía del ser humano es integral y la unidad solamente se logra cuando cada uno cumple con su rol en torno a lo que Él nos ha trazado. ¿Sí? Ya sabemos que un solo Dios, una fe, un bautismo, maravilla. No sirve de nada si yo no ejerzo mis dones para predicar eso al mundo. ¿Sí? Y ahí es donde aterriza finalmente este tema. Pregunta número 3. ¿Para qué buscamos la unidad? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué Pablo le dedica 16 versículos y una serie de porciones más en las que nos hemos apoyado el día de hoy? Versículos del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No en sí mismo, no para mí mismo, sino en amor. Dios nos permite disfrutar de la unidad verdadera y anhelarla para edificación. Eso es muy bueno. Pero no solamente debemos quedarnos ahí, sino que debemos observar también nuestro llamado testimonial. ¿Sí? Ese llamado al que usted y yo estamos invitados a responder. Yo les había comentado en otro espacio que Lucas, autor de su Evangelio y también del libro de los Hechos, que para que si todos no sabían es realmente un solo libro, dividido en 2 partes. Este libro de aquí tiene varias muletillas que diríamos nosotros, o palabras que se repiten en muchas ocasiones. La palabra que más se repite en el libro de los Hechos es testigo. Y me seréis testigos y darán testimonio. Todo lo que tiene que ver con la palabra testigo. Esto tiene una razón de ser. Lo hemos visto en otros espacios. El estudio de la hermenéutica nos dice que la repetición es una de las figuras que Dios utiliza en su palabra para denotar importancia.
En este caso, si está más de 60 veces la palabra testimonio, ¿usted cree que no es importante? La pregunta es, si es tan importante, ¿qué estoy haciendo yo con respecto al testimonio? ¿Cuál es el testimonio que usted y yo estamos dando de Cristo a los demás? Y no me refiero aquí en la iglesia, porque aquí todos somos una maravilla, ¿verdad? ¿Sí? Cuando salimos de la iglesia, cuando no estamos aquí, cuando no es domingo, ¿cómo está ese testimonio? ¿La gente sabe que yo soy cristiano? ¿Verdaderamente me reconocen como tal? Mi forma de expresarme, de comportarme, de vivir, ¿testifica de Cristo? ¿O es tan diferente que me da vergüenza decir que soy cristiano? Ojo, hermanos, nosotros no estamos aquí llamados a salir a hablar de una santidad entendida como el no pecado al mundo, porque no es así, nosotros somos pecadores. La diferencia es que somos pecadores redimidos, pecadores con apellido. Y eso significa que Dios nos está apartando del pecado para llevarnos a vivir en sus caminos. Y que yo tengo conciencia de mi pecado, me arrepiento, pido perdón y busco cambiar. Porque para eso me equipó el Espíritu Santo y lo hace todos los días. Esa es la diferencia. Nosotros aquí no nos creemos más santos que nadie porque no lo somos. La santidad de la que habla la palabra de Dios para su iglesia no tiene que ver con la ausencia de pecado, sino con el concepto de ser apartados. Somos santos porque Dios nos apartó en los méritos de Cristo. Eso es nuestra santidad. Dicho de otra forma, eso que nos hace tan santos y tan especiales nunca provino de nosotros. Es Cristo en sus méritos que todo tiene sentido. Por lo tanto, si no tengo nada de qué enorgullecerme, ¿por qué no he de dar testimonio de aquel cuyo amor fue mayor que nosotros? No hay mayor testimonio que el de Cristo. Su llamado a la cruz es más alto que cualquiera de nuestros llamados, y es por eso que nuestros ojos, nuestros corazones y nuestro ser deben permanecer permanentemente en Él. No podemos buscar a Dios y poner nuestra mirada en el vecino. Dios quiere que toda nuestra atención descanse en la persona de Cristo como modelo a seguir. ¿Y por qué les digo lo del vecino? Porque cuando estamos en la iglesia nos sentamos y decimos, oye, yo quiero el talento o el don que tiene el hermanito de la alabanza, o del señor que predica, o de la maestra de escuela dominical, o lo demás, ¿sí? Mi mejor amigo suele decir, te repito una frase que ustedes deben haber escuchado, el césped del vecino siempre es más verde, ¿sí? Siempre quiero lo que tiene el de al lado, ¿verdad? Quiero el carro, quiero la Biblia, quiero el testimonio, quiero la elocuencia, lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso significa que en lugar de poner mi mirada en Cristo, he puesto la mirada en el hermano o en la hermana, y entonces paso codiciando lo que no tengo por alguna razón. Hermanos, la codicia es una ingratitud delante de Dios, porque significa que yo estoy codiciando y anhelando algo que Dios no me ha dado por alguna razón en particular. Una cosa es decirle a Dios, Señor, pongo a tus pies esto, y otra cosa es ir a exigirle que te dé las cosas. Dios no es ni nuestro recadero, ni nuestro mandadero, ni nuestro genio particular. Él no está aquí para conceder nuestros deseos. El objetivo del ser humano es glorificar al Dios creador y todopoderoso y buscar su voluntad para que sea mi anhelo, mi voluntad, los que se alineen con el de Él y no al revés. Qué importante es entender cuál es el objetivo final de todo lo que hacemos como iglesia. Y ese objetivo final es glorificar a Dios. Y entonces la unidad se busca específicamente para glorificar a Dios. Ahí sí entendemos, ¿no es cierto? Unidos en torno a ¿qué? En torno a una sola fe, a un solo Dios, a un solo Cristo que nos salvó, a un solo Espíritu que nos ministra. Precioso. ¿Cómo? Ejerciendo los dones espirituales, siendo iglesia, siendo unánimes, caminando de la mano. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Esa es la unidad a la que hemos sido llamados. Y la comunidad que Él nos dio no se puede edificar solamente estando juntos, sino que debemos construir unidad todos los días, todo el tiempo, en un mismo sentir, en torno a Él y su obra. Esa unidad debe estar siempre dirigida hacia el cumplimiento del precioso plan de Dios. El capítulo 2, versículo 1 del libro de los Hechos nos muestra a los apóstoles diciéndonos que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos
unánimes juntos. ¿Sí? Qué lindo que es estar entre nosotros, maravilla, pero es mejor cuando estamos unánimes, porque todos estamos buscando lo mismo, estamos anhelando lo mismo. Se sentaban el uno junto al otro, pero no eran desconocidos, eran compañeros de milicia, discípulos del Señor que esperaban pacientemente la manifestación que Cristo les había dicho que sucedería. Esta preciosa unidad que tenían los apóstoles, hermanos, no se construyó de la noche a la mañana. Se construyó de la misma forma en la que se construye hoy, con tiempo y dedicación. Los 3 años que el Señor Jesucristo dedicó a su ministerio aquí en la tierra fueron un espacio para caminar y construir una comunidad. La unidad estaba marcada en un evento particular, en una persona en particular, el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y cómo la vemos con claridad? Un ejemplo sencillo. Ubíquese usted por un momento en la última cena. Cuando el Señor Jesucristo les dijo, de cierto les digo, que uno de ustedes me traicionará. ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles? Juan Carlos, Eduardo, Francisco. ¿No? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Seré yo? Ninguno de los apóstoles regresó, ni siquiera a Judas a señalarle. Es decir, Judas estaba unánime, lo habían visto, habían caminado con él 3 años. No dudaron de él, ni del otro, ni del vecino. Estaban preocupados de cada uno. Señor, caramba, seré yo. La unidad es algo que es práctico y es vivencial. Pero, cuando en la iglesia del Señor pasa algo, no, fue la Gaby. ¿Sí? Ahí sí, ¿no es cierto? ¿A quién hay que responsabilizar de esto? ¿Sí? Por eso hay libros como que se escriben mundanamente, como la famosa fábula de la culpa es de la vaca, ¿verdad? Nosotros sí estamos listos para responsabilizar al resto por las cosas que yo no hago o que hago mal. Estamos llamados, hermanos, a vivir de una manera diferente y ciertamente, cada vez que abrimos la Biblia nos vamos a encontrar cómo la palabra nos dice, esto que el mundo te dice no es cierto, esto no se debe hacer, por aquí no se debe caminar. Y eso denota con claridad que el mundo no está buscando de Dios. Y nos invita a que nosotros no lo hagamos. Pero, como creyentes, tenemos la responsabilidad, el deber y la obligación de caminar en contra de la corriente del mundo para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Que es que ministerio, acción, crecimiento. Es un llamado que no se hace a unas pocas personas, sino que se hace a toda la iglesia. A veces creemos que la responsabilidad es solamente de los oficiales o solamente de los siervos con responsabilidad. No se equivoquen, hermanos. La responsabilidad de hacer la obra es de toda la iglesia. Todos debemos estar listos para poner nuestras manos y decir, Señor, ¿cómo te sirvo? Hermanos, ¿cómo puedo apoyar lo que están haciendo? Los dones y talentos con los que el Espíritu Santo se ha manifestado en sus vidas tienen como propósito, como le dije hace un momento, la edificación de su iglesia. Esto no me lo inventé yo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad, abundad en ellos para edificación de la iglesia. Ni más ni menos. Fijémonos que no se habla de anhelar dones del hermano, como les dije antes, sino de anhelar dones para edificar al cuerpo, según la voluntad de Dios. Les invito, hermanos, a que en esta mañana asumamos esa responsabilidad, a que ese llamado que el Señor ha puesto en usted, para lo que sea, se convierta en una cosa práctica, en una realidad por la que podemos honrar a Dios. Le invito a que hagamos una oración para cerrar este tiempo, en donde usted le va a poner su nombre a esa oración, porque es usted quien tiene que responder por su llamado. No respondemos por el llamado del vecino. Cada uno lo hará por su propio llamado. En esta oración que vamos a hacer ahora, háblale su corazón al Señor y pídale perdón por el tiempo que se ha desperdiciado sin servirle, pero al mismo tiempo arrepentidos y sabiendo que Él nos va a perdonar, pidamos al Señor que Él nos ministre y nos dirija para cumplir con su plan. Oremos. Padre amado, gracias por esta mañana, por esta tarde. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos y a la vez parte de este cuerpo que tú llamaste iglesia. Gracias, Padre, porque tú has ministrado nuestros corazones y nuestras vidas hasta este punto, hasta este día. Y hoy, Señor, te pedimos perdón por todo el tiempo que no te hemos servido, que no hemos ejercido con responsabilidad los dones y talentos que tú nos has dado. Y sabedores, Señor mío, de que tú que ves nuestros corazones nos perdonas
te pedimos también, por favor, Padre, que tú nos fortalezcas, nos dirijas y nos equipes para poder cumplir con ese plan que tú has trazado para nuestras vidas. Que ese llamado que tú has puesto en nuestros corazones y para el cual tú nos has equipado se cumpla, Señor. No porque nosotros seamos buenos, no, Señor mío, porque creamos que lo merecemos. Por el contrario, somos indignos y no lo merecemos. Sino, Padre Santo, para dar testimonio de ti, para glorificar tu nombre en esencia, Señor, y para llevar tu evangelio por donde quiera que vayamos. Gracias, Padre amado, porque tú has sido bueno con nosotros y hoy nos regalas la preciosa oportunidad, Señor, de buscar tu rostro en oración. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está en este momento respondiendo al llamado que tú les has hecho, Señor, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En unidad, amados hermanos, habitad en unidad, es nuestra oración que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Amén. Que el Señor les guarde, hermanos. Amén.